En el libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículo 6. Quiero felicitar a los hermanos y a los niños por el servicio tan bonito que tuvieron el viernes. Yo no pude estar, pero pude ver algo y fue un gozo grande ver a nuestros hijos adorando a Dios. Amén. Jonás, capítulo 4, versículo 6, amados. Vamos a concluir el tema, la soberanía y providencia de Dios. La soberanía y providencia de Dios, pero queremos en esta tarde abundar en el hecho de que Dios en su plan perfecto para nuestra vida sabe las áreas de lo más profundo de nuestro interior que necesitan ser reparadas antes de Dios poder cumplir el plan y propósito que Él tiene para nuestras vidas. Si lo tienen, amados hermanos, Jonás capítulo 4, versículo 6, con un amén bien grande, por favor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, la cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta ahí la lectura de la palabra. Se puede sentar, amados, en esta tarde. La semana pasada vimos cómo la soberanía de Dios causa que Dios no cambie de planes, que Dios no cambie de parecer, que Dios no tenga deseos. Escúcheme bien, Dios no tiene deseos a lo que respecta su plan y su propósito perfecto. Nosotros los seres humanos sí tenemos deseos, sí soñamos, pero Dios no tiene sueño ninguno, ni Él desea nada. Dios tiene un plan establecido desde antes de la fundación del mundo, y en su soberanía Dios va a hacer cumplir su plan y su propósito, tanto colectivamente como individualmente. ¿Cuántos creen esto, amados hermanos? Dios va a cumplir su propósito tanto colectivamente en el mundo entero como en cada uno de nosotros que estamos aquí. De manera que Dios no tiene deseos con el hermano Ríos, ni con el hermano Jorge, y él espera y tiene la esperanza de que algún día, no. Dios tiene un plan y un propósito en su soberanía. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Dios es un Dios perfecto, amados hermanos. A Él nadie lo aconseja, a Él nadie le sugiere, sino que Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Pero en su providencia divina, escúcheme bien, dijimos la semana pasada que Dios comparte con nosotros, amados hermanos, interviene con nuestra vida, con el propósito de que en nuestra vida se cumpla lo que Dios ha determinado y lo que Dios ha, amén, dicho desde antes de la fundación del mundo. Dicen amén, amados hermanos. Y dijimos que Dios permite circunstancias en la vida nuestra como intervención providencialmente con el propósito de conducirnos y llevarnos a su plan propósito. Ahora, no solo Dios interviene con nosotros
para que nosotros cumplamos su plan divino. No solo Dios interviene, sino que Dios también interviene invitándonos al sentimiento que Él tiene respecto a su plan y su propósito. Nótense, amados hermanos, que cuando Dios llamó a Abraham, Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad que sí?, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y inmediatamente Abraham, conociendo la soberanía de un Dios que lo llamaba, que lo movía, él automáticamente obedeció a Dios. Más luego vemos en la historia de Abraham que después de Abraham obedecer a Dios, ahora Dios comparte con él el propósito y la razón por la cual Dios mueve a Abraham y lo saca de su tierra, diciéndole: de ti yo voy a hacer una nación grande, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. De manera, escúcheme bien, amados hermanos, usted que está pasando por ciertas circunstancias en su vida que a lo mejor usted no comprende hoy, no tiene una buena explicación de por qué le están sucediendo las cosas. Dios, que es un Dios soberano y un Dios eterno y un Dios todopoderoso, te ha invitado a través de las circunstancias que tú estás pasando a sentir lo que Él siente y entender el corazón de Dios y el por qué Dios ha movido tu vida y ha permitido circunstancias en lo más profundo de tu ser. Porque Dios es un Dios bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No solo Dios tiene un plan y un propósito para con mi vida y un plan y propósito para con su vida. No solo Dios manifiesta su soberanía ejerciendo sobre usted dominio y autoridad, sino que también Dios quiere compartir su corazón y su sentimiento con usted para que usted entienda que cuando Dios mueve, cuando Dios hace, cuando Dios permite una circunstancia en nuestra vida, es porque Él quiere compartir una relación de Dios y de Padre con cada uno de nosotros. Ahora, cuando miramos, escúcheme bien, cuando miramos la vida de otros profetas, Dios trata a otros profetas un poquito diferente a como trató a Jonás. Porque cuando Dios llamó a Oseas, antes de Dios llamar a Oseas para que fuera un predicador, para que fuera un profeta sobre el pueblo de Israel, primero Dios lo hizo pasar por una experiencia. Le dice a Oseas: vete, cásate con esta joven. Esta joven, dice la Biblia, amados hermanos, que era una prostituta, y no había razón ninguna por la cual Oseas tuviese que escoger a una mujer así, a no ser que fuera que Dios lo ordenara. Mas sin embargo, cuando Oseas ve a esta mujer, dice la Biblia que él la amó con todo su corazón, la trajo consigo, la alimentó, la cuidó, la vistió, y esta mujer comprueba que iba a ser infiel a Oseas en todo en la relación que ellos tuvieron. Y Oseas sufrió el gran dolor de la decepción a causa de la infidelidad de su esposa. Ahora Dios llama a Oseas y le dice: yo quiero que tú le prediques al pueblo de Israel, porque así exactamente me siento yo con este pueblo. De manera que Dios preparó a Oseas a través de circunstancias y experiencias con el propósito de Oseas poder sentir la grave carga y el dolor que Dios sentía a través de su propia experiencia, que es muchas veces lo que Dios permite en nuestras experiencias. Amados hermanos, cuando usted sufre decepción con sus hijos, usted está entendiendo cómo se siente Dios con usted cuando usted también abandona a Dios. Cuando usted siente traición, amados hermanos, y que la gente lo abandona, Dios te está permitiendo entender en tu corazón cómo se siente Dios cuando usted lo abandona. Dice amén, amados hermanos. Muchas veces vemos a nuestros hijos, nuestros seres queridos, la traición que nos han hecho, el dolor que nos ha causado ellos, amados hermanos, y eso es solo Dios haciéndonos muchas veces a través de esa experiencia hacer entender cómo se siente Dios con usted. Porque ciertamente, amados hermanos, ¿quién aquí no ha recibido decepción en su vida? Dice amén. ¿Quién aquí ha sentido rechazo en su vida?
¿Quién aquí ha sufrido muchas veces persecución familiar en su vida? ¿Verdad que sí, amados hermanos? Y muchas veces Dios nos permite pasar por esas experiencias con el propósito de Dios darnos un mensaje a nosotros. Y ese es el siguiente: cuando tú me dejas de buscar, así mismo me siento yo. Cuando tú dejas de orar, así mismo me siento yo. Cuando ya eres indiferente a las cosas de Dios, así mismo me siento yo. Muchas veces Dios comparte su sentir en nuestra vida a través de las experiencias que Dios permite a nuestra vida, con el propósito de que nosotros podamos comprender y entender el trato de Dios para nuestra vida. Dice amén alguien. Ahora, a Oseas, Dios lo prepara primero en una experiencia personal. Pero a Jonás le dice: vete a Nínive. Vete a predicar a Nínive. Y cuando Dios le manda a Jonás a ir a predicar a Nínive, simple y sencillamente dice el texto que Jonás fue y sacó un pasaje, un boleto para ir ¿a dónde? A Tarsis. Una desobediencia abierta al plan y el propósito que Dios había establecido. Más sin embargo, amados hermanos, vamos a ver cómo Dios cambió eso. Dicen amén. Lo vimos la semana pasada, cómo Dios inmediatamente cambió el curso de Jonás, amados hermanos, y le envió un taxi con el propósito de que esa ballenita, el taxi, lo llevara ¿a dónde? Al lugar de la obediencia. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias que Dios permite en nuestra vida nos reduce ¿a qué, amado hermano? A obediencia. Alguien puede decir amén conmigo en esta tarde. Las circunstancias que Dios permite a nuestra vida nos reducen a obediencia. Ahora, la obediencia de Jonás no fue una obediencia voluntaria. Él fue a Tarsis. Dios preparó un viento, lo arrojaron al mar, le envió el taxi, lo recogieron y lo llevaron a Nínive como vomitado. Eso no parece muy voluntario. Yo prefiero, ¿verdad que sí?, responder al llamado de Dios bañadito que vomitado. Pero la ballena lo vomitó ¿dónde? Cerca de donde él tenía que ir a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque su obediencia, amados hermanos, no fue voluntaria. No fue voluntaria. ¿Por qué razón? Porque Jonás no sentía lo que Dios sentía respecto al pueblo a quien él iba a predicar. Dice amén alguien en esta noche. Él no se sentía de esta forma. Ahora, cuando Jonás va y predica y empieza a anunciar: dentro de 40 días Nínive será destruida, Jonás no hizo una invitación al altar. Él no hizo una invitación al altar, sino que él comenzó a proclamar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días, oiga Nínive será destruida. Y dice la Biblia en el capítulo 3, versículos 5 al 7, que cuando Nínive escucha el mensaje de Jonás, todo el pueblo, incluyendo el rey, se viste de cilicio, se viste de ceniza. Ayunó el rey, ayunaron los que trabajaban en el palacio, ayunó el pueblo, ayunaron los niños, y hasta las ovejas y vacas pusieron a ayunar como resultado y reacción del mensaje que Dios le había dado a Jonás para el pueblo de Nínive. Toda una ciudad escuchó el llamado de Jonás, y toda una ciudad se arrepintió, amén, de sus pecados y reaccionaron a la voz de Dios. Si a mí me envían a predicar a un lugar y después de mi mensaje hasta las vacas y las ovejas ayunan, yo voy a decir: gloria a Dios por el buen resultado que tuvo mi predicación. Si después de yo haber predicado un mensaje en una ciudad, el rey y todos los súbditos de esa ciudad se convierten a causa del evangelio, yo voy a decir: qué
buen resultado tuvo mi predicación. Pero cuando miramos la reacción de Jonás a la predicación que él llevó a Nínive, dice la Biblia que su reacción, en lugar de ser gozo, alegría, dice que Jonás se apesadumbró en extremo. Se apesadumbró en extremo. Este es el único evangelista que yo conozco que después de predicar un mensaje sencillo, dentro de 40 días Nínive será destruido, después de haber predicado que se le convierte la ciudad entera, en lugar de regocijarse, se enoja. ¿Qué reacción más contraria, verdad que sí? Ahora, nosotros sabemos por qué Jonás se había apesadumbrado y le había dolido en su corazón la reacción del pueblo de Nínive. ¿Por qué razón? Porque este pueblo era enemigo de Israel y en el pasado Nínive había hecho sufrir a Israel, habían matado a muchos israelitas, habían maltratado a los israelitas, y lo menos que quería Jonás era que este pueblo reaccionara positivamente al mensaje que Dios le dio a ellos a través del profeta Jonás. Lo menos que Jonás quería era que ellos se convirtieran. Y mire lo que dice el capítulo 4, versículos 1 en adelante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y ahora mira lo que dice. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y dice, y oró a Jehová. Ahora él hace una oración. Ahora, yo tendría mucha dificultad en creer que una oración como esta Dios la escuche. Pero en esta ocasión, de esta historia, Dios escucha la oración de Jonás. Y vamos a ver cómo Jonás ora a Dios. Cómo Jonás ora después de haber estado apesadumbrado y enojado. Dice, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Esto fue, en otras palabras, aparentemente en el corazón de Jonás. Mira lo que él dice. Esto era lo que yo decía. Jonás tuvo una batalla interior y personal con él mismo respecto al llamado que Dios le había hecho. Esto era lo que yo decía, que si yo voy y predico en Nínive, yo conozco que tú eres un Dios de amor, dice. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Mira, amados hermanos, la audacia que tiene Jonás de ahora justificar ante Dios su desobediencia. No solo está orando una oración que es contraria a la voluntad de Dios, sino que tiene la audacia, como muchas veces tenemos muchos de nosotros, de justificar nuestras malas acciones con nuestros semejantes. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mira qué clase de oración. Primero que nada, por eso fue, Señor, que yo te desobedecí. Porque yo sabía que tú ibas a perdonar a este pueblo. Muchas veces nosotros tratamos con la esperanza de nosotros manipular el corazón de Dios, justificar por qué nosotros estamos heridos. Escúchame bien lo que estamos diciendo. Y muchas veces nosotros le planteamos a Dios que nosotros hemos sido víctimas y que Dios debería de castigar a nuestros semejantes, porque nuestros semejantes nos han victimizado. Y muchas veces legítimamente nosotros tenemos la esperanza de que Dios vaya a nuestro lado y diga, oye, ¿verdad, hermanos Ríos? Si te ofendieron, ¿sabes qué? Los voy a castigar. Tienes razón. Tienes razón, los voy a castigar. Voy a poner un ejemplo aquí un poquito rudo. Yo sé que es un poquito difícil digerir lo que voy a decir, pero voy a poner este ejemplo.
La hermana Martínez tiene dos muchachos que se parecen muchísimo. Muchísimo. Uno es más gordito con un lunarcito acá, llamado Fernando, y otro no tiene el lunarcito, llamado Eduardo. True. Si Fernando va donde mami, le dice, mira mami, Eduardo me escondió mis zapatos. Yo quiero, mami, que tú busques un bate y le rompa la cabeza porque él me ha ofendido, mami. Mira cómo estoy, no encuentro mis zapatos. Usted se imagina que la hermana Martínez diga, ok, un momentito, déjame buscar el bate para ir a meter un batazo a Eduardo. ¿Verdad que la hermana Martínez no haría eso solo porque los dos hijos tienen un encuentro, un conflicto? ¿Verdad que no? Pues mira el corazón de Jonás. Jonás pensaba que el creador del universo, el Dios de los cielos, el Dios de toda creación, bajo la cual todos somos sus hijos, porque Nínive en el pasado le hizo algo mal, Jonás pensaba que era justo su demanda de que Dios matara a los ninivitas. ¿Cuántos adoran a Dios? Ve los ridículos de su oración. Y buscamos la forma muchas veces de justificar el mal que nos han hecho. Escúchame bien. Y cuando nosotros tratamos de legitimizar nuestra desobediencia a Dios en enemistad con nuestro prójimo, escúcheme, es porque usted necesita una reparación en lo más profundo de su corazón. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Hay mucha equivocación hoy. Y muchas veces esa equivocación se debe a que se toman versículos del Antiguo Testamento y lo actualizamos en la vida moderna. Y tratamos de decirle, Señor, todos estos que hablan mal de mí, tu palabra dice que un día tu juicio y el fuego va a caer sobre ellos. Y yo espero, Señor, que tú tomes venganza contra mis enemigos. Y esperamos legítimamente ver a nuestros enemigos destruidos solo porque nos hicieron mal. Cuando miramos el pasado, personas que nos hirieron, personas que nos hicieron mal, en lo más profundo de nuestro corazón, legítimamente hablando, no lo decimos abiertamente, pero en lo más profundo de nuestro corazón, cuando vemos a personas que nos han hecho mal sufrir, en lo más profundo de nuestro corazón hay un cierto gozo que no publicamos. You don't have to admit it. Amén. No tiene que aceptarlo, no, pero en lo más profundo, cuando vemos que alguien que nos hizo mal no prospera, en lo más profundo decimos, ay, tiene bien que te pase. Cuando vemos que otra persona sufre alguna circunstancia negativa y nos recordamos que esa persona nos hizo mal, nosotros estamos en lo más profundo de nuestro corazón diciendo, bien que le pase, porque nos hizo daño. Y escúcheme, si ese es el caso, usted no conoce lo que es el Evangelio. Amén. Si nos alegramos del mal que nos hicieron, de las personas que sufren a causa del mal que nos hicieron, nos alegramos. Nosotros no hemos entendido el Evangelio de Jesucristo. Nótese que cuando Cristo habla del amor, Él dice, amar a nuestros enemigos. Amén. Eso es el Evangelio. ¿Alguien dice amén? Amén. Amar, dice la Biblia, a los que os aborrecen. Amar a los que nos hacen mal. Cuando Cristo dice, si tu enemigo te da en el lado izquierdo, ponle también la izquierda. No es que usted tenga, diga, venga, deme, échele. Venga, ahora deme acá también. No, no es eso. Lo que está diciendo Cristo es, no busque la venganza de tus enemigos, no busque como tú ripostar negativamente, sino que vence con el bien el mal. No pagues a nadie mal por mal. Pero muchas veces en lo más profundo de nuestro corazón hay un sentir de esperar y ver que Dios tome venganza. ¿Cuántos aquí legítimamente oran por el bienestar de aquellos que le han hecho mal? Oramos y decimos, Señor, toma venganza de mis enemigos. Señor, que descienda, como Juanito, Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos.
¿Cuántos aquí legítimamente celebran cuando a alguien que nos hizo mal en el pasado le está yendo mal? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Y eso es lo que Dios quiere hacer en lo más profundo de nuestro corazón, cambiar lo más profundo del corazón. Ahora, nótese que cuando Jonás ora y le dice a Dios lo que le dice, quítame la vida mejor. Estoy tan aborrecido que prefiero que me quite la vida. Ahora, otro profeta había orado igual. Jonás dice, se arrepintieron del mal, ahora tú los vas a perdonar. ¿Sabes qué? Mejor quítame la vida. ¿Verdad que sí? Jonás ora y le dice, quítame la vida, porque ellos se arrepintieron. Elías dice, quítame la vida, porque ellos no se arrepintieron. Mira qué contrariedad. Amén, mira qué contrariedad. Ahora, algo tenemos que aprender de Dios. Algo tenemos que aprender de Dios, amados hermanos, en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que intervenir en nuestra vida, porque en ocasiones, a causa de una negativa disposición, desarrollamos una esperanza malévola. Desarrollamos una esperanza malévola de que Dios en alguna ocasión se va a vengar de nuestros enemigos. Por eso, miren esto, Jonás sube al monte. En el versículo 5 dice, acampó hacia el oriente de la ciudad y allí hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. En otras palabras, él predica y no se devolvió a Jerusalén, sino que él se quedó allí. Prediqué el mensaje, ya le dije a Dios, le di muchas razones por las cuales Dios debería de exterminar a los ninivitas. Le di una buena razón, ellos maltrataron a los judíos, ahora yo voy a sentarme aquí en esta enramada. Hice una casita de campaña, un lugar muy placentero, con el propósito de esperar y ver que Dios destruyera a los ninivitas. Escúcheme esto, muchas veces nosotros tenemos una esperanza malévola. Y una esperanza malévola no es esperanza. Dice la mía, amados hermanos. En lugar de usted esperar a ver qué Dios va a hacer con aquellos que le hicieron daño, en lugar de esperar y ver qué va a hacer del futuro de aquel que lo hirió y le hizo daño, procure en el nombre de Jesús ser usado por Dios para ir a llevarle el mensaje de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Procure hacerle el bien. Procure devolverle con un favor. Procure usted orar diariamente al Señor para que tenga misericordia con usted. ¿Por qué razón? Miren esto, nosotros tenemos la tendencia de hacer conteo. Dijimos la semana pasada, pelotero, damos 3 strikes. ¿Verdad que sí? Damos ultimátum, damos un límite, tenemos una línea donde nadie puede pasar. Quiero que sepa, amado hermano, que usted la línea que Dios había puesto para que usted no pasara, usted la dejó hace millas y millas y millas atrás. Y todavía Dios manifiesta su gracia, su paciencia, su misericordia para usted. Pero nosotros somos perfectos. Aquí está esta línea. Y si tú pasas esta línea, vas a ver lo que va a suceder. ¿Quién soy yo? Miren el argumento que tenemos. Yo no soy Dios para perdonar tanto. Eso lo puede hacer Dios, pero yo no puedo hacer eso. Y muchas veces nosotros le damos línea. ¿Qué tal si Dios nos pusiera a nosotros una línea? Amado hermano, ¿qué tal si Dios dice, mira, te voy a dar 3, hermano Río, y después de 3 tú te voy a extinguir, te voy a hacer desaparecer? ¿Qué fuera de nosotros hoy? Joven, I just want you to think about this. Si Dios te pusiera un límite
y después de ese límite no pudieras pasar, ¿dónde estuvieras tú en esta noche? Amado hermano que me escucha, si Dios te hubiese puesto una línea y te dice, después de esta línea, tú no pasas, ¿qué fuera de ustedes en nuestra vida? Pero nosotros tendemos, amados hermanos, a hacer conteos con los hombres. Hacer conteos con los hombres. Pero la Biblia dice algo bien interesante. No juzgues. ¿Para que qué? Para que no seas juzgado. Con la misma vara que tú estás midiendo las ofensas de tu hermano, dice la Biblia, con esa misma vara Dios te puede medir a ti. Y si tu misericordia es limitada para los que te han hecho mal, entonces, amado hermano, la misericordia de Dios sería justificable entonces que la misericordia de Dios fuera limitada por tu vida. Pero ¿por qué tú estás aquí en esta noche y usted puede alabar a Dios con lo cabezón que usted ha sido? Lo digo con mucho cariño y amor, ¿eh? ¿Cómo es que usted puede estar respirando aquí? Porque Dios no te dio una, ni te dio dos, ni te dio tres, sino que Dios prolonga tu misericordia y su gracia contigo, no queriendo que tú perezcas, sino que algún día tú puedas entender el trato de Dios para tu vida y puedas reaccionar. Mas, sin embargo, nosotros esperamos, amén, con los hombres que Dios los castigue en la tercera. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios tuvo que reparar el corazón de Jonás. Dios tuvo que tratar con la vida de Jonás. Porque él estaba, mire esto, él estaba esperando buenas noticias. Jonás estaba esperando buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias para Jonás? Que de momento saliera fuego del cielo. Eso eran buenas noticias para Jonás. Que descendiera fuego del cielo, azufre, y destruyera a los ninivitas. Que viniera un enemigo de otra región y conquistaran y devoraran y mataran a todos los ninivitas. Esas son buenas noticias. Y yo te pregunto a ti en esta noche, cuando tú oyes de un mal que le ha sucedido a alguien que te hizo mal a ti, ¿son buenas noticias o son malas noticias? ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando tú oyes noticias de personas que en el pasado te hicieron mal, que ahora han pasado por malas circunstancias, o problemas en su vida personal, o tropiezos en su vida personal, o pérdidas con sus hijos, o problemas con sus hijos, ¿tú te alegras? ¿Son buenas noticias o son malas noticias? ¿Cuántos adoran a Dios? Es lo que, mira, amado hermano, es lo que Dios quiere cambiar y transformar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como usted pudiera ser un efectivo siervo de Dios si tú no sientes lo que Dios siente respecto al pecado de los hombres. ¿Cómo usted pudiera ser un efectivo servidor de Dios? Amén. Si usted no perdona como Dios perdona, si tú no amas como Dios perdona, si tú no corriges como Dios corrige, y tú no tienes la paciencia que Dios, amén, amén, que Dios tiene. Por eso Dios permite circunstancias en nuestra vida, para que tú comiences a ver la vida desde la perspectiva de la misericordia de Dios. Esto lo vemos, amados hermanos, cuando vemos un padre predicando desde el púlpito cuando sus niños tienen 3 y 4 años. Que los padres tienen que ser más responsables porque sus hijos se le van a perder. Deja que el tuyo tenga 18 y después me predica ese mensaje. Porque es fácil censurar, amados hermanos, es fácil, ¿verdad que sí? Oprimir a un pueblo. Es fácil, escúcheme, predicar sin misericordia en las áreas donde tú no has sido beneficiario de esa misericordia. ¿Cuántos adoran a Dios? Mire, hay pecados que yo no he cometido. Y de eso yo pudiera predicar un mensaje que descienda fuego del cielo y azufre y los quema a todos. Pero yo no soy víctima porque yo nunca he cometido ese pecado. Pero en las áreas donde yo soy culpable, cuando yo predique, tengo que predicar el mensaje, pero con misericordia. ¿Por qué razón? Porque por ahí pasé yo. Dicen amén, amados hermanos. Amén. El profeta Ezequiel, cuando vio al pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a consecuencia del pecado, él le dice a Dios: Señor, yo voy a ir a predicarles a ellos.
cautiverio. Y los voy a exaltar y voy a demostrar que tú eres un Dios justo y un Dios santo y que ellos se merecen el castigo. Y cuando Ezequiel llega a donde están los judíos en cautiverio, en cadena, llorando con amargura, dice que no pudo hablar y se sentó donde ellos se sentaron por 7 días y 7 noches. Ezequiel no pudo hablar. ¿Sabe por qué? Porque él sintió la opresión y el dolor de aquellos que estaban siendo cautivos en Babilonia. Y Dios quiere que tú entiendas que en su misericordia tú también debes de sentir el dolor, la misericordia y la gracia sobre aquellos aún que han pecado contra ti. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Porque Dios es un Dios bueno. Amén. Y su misericordia es para siempre. Amén. Sí, Dios castiga, amados hermanos. Pero ¿sabes qué? En las áreas donde usted invoca el juicio de Dios sobre otro, cuídese. Cuídese. ¿Saben por qué, amados hermanos? La vida da vueltas. Dice la amén, amados hermanos, en lo que tú juzgas a otro hoy, porque posiblemente hoy tú no seas culpable de ese pecado, es posible que mañana usted sea culpable del pecado por la cual está juzgando a otro. Y si tú no tienes misericordia con el que ha pecado contra ti y tú pases por lo mismo, tú vas a querer y desear que el que no tuvo misericordia de ti la tenga. ¿Cuántos adoran a Dios, amados hermanos? Esto es una realidad. ¿Por qué razón? Porque no podemos efectivamente conocer el Evangelio si no es por estas pautas y estas cláusulas que son la definición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dios vino a buscar al culpable. Dios vino a buscar al pecador. Dios vino a morir por el pecador, amados hermanos. Estas son las pautas del Evangelio. Pero muchas veces nosotros no entendemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos ser reparados en lo más profundo de nuestra alma para aprender a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. A tener misericordia como Dios tuvo misericordia con nosotros. A manifestar gracia como Dios ha manifestado gracia sobre nuestra propia vida. ¿Cuánto dicen amén en esta tarde, amados hermanos? Gloria a Dios. ¿Por qué es que Dios permite circunstancias en nuestra vida que traen tristeza, amargura, quebranto, dolor? Porque Dios quiere cambiar nuestro corazón, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere cambiar nuestro corazón. Sí, Señor. Él quiere corregir, escúcheme, nuestras actitudes equivocadas para que sintamos lo que Dios siente. Porque escuche, amado hermano, nosotros, la mayoría de nosotros, sí tenemos actitudes incorrectas a lo que respecta al perdón. Sí tenemos actitudes incorrectas a lo que respecta a la misericordia. Especialmente cuando sentimos que somos superiores a aquellos que nos han ofendido a nosotros. Yes. Aleluya. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas y batallas. Y escúcheme, en su vida, desde que usted nació, a alguien usted ha ofendido. Amén. ¿O soy yo el único? En el peregrinaje de su vida, tenga usted 15 años, tenga 29, tenga 30, tenga 50, a alguien usted ha ofendido. Ahora, mi pregunta es, usted que es culpable de haber ofendido, ¿cómo tú quieres que Dios trate a aquel que lo ha ofendido a usted? Dice amén, amados. ¿Cómo usted quiere que Dios trate a aquel que lo ha ofendido a usted? Por eso, amados hermanos, nosotros pasamos por dificultades. Escúcheme, ¿por qué razón nosotros, como creyentes, muchas veces pasamos por una área donde posiblemente hayan personas, mujeres indecentes, escúcheme, que a lo mejor se prostituyen y dicen, cuando Cristo venga eso se va a acabar?
Cuando Cristo venga, el juicio de Dios viene sobre la tierra y ellos van a entender y van a saber. Porque usted no está ahí. Dice la misma amado, ¿por qué vemos a las personas que hoy venden droga y las censuramos y queremos verlo destruido y el juicio de Dios va a venir sobre esta tierra? Y lo que hablamos de juicio, 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 parece un coro pentecostal, juicio, 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 es el único canto que sabemos. En lugar de decir, Señor, úsame para la gloria y honra de tu nombre, ayúdame, enternece mi corazón para tener misericordia y sacarlo del abismo y del lodazal. Porque usted no está ahí vendiendo droga, por eso usted se siente así. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, pregúntele a una de estas muchachas que está prostituyéndose en la calle si ella quiere estar ahí. Pregúntele a uno de estos muchachos que van a comprar droga si él quiere todas las mañanas inyectarse droga, amén, heroína en sus venas para sentir. Pregúntele si él quiere estar ahí. No quiere estar ahí, pero es preso, está aprisionado de una circunstancia fuera de su control. Y escúcheme, usted no puede juzgar lo que usted no ha vivido. Amén. ¿Cuánto dicen amén en esta tarde? Usted no puede juzgar lo que usted no ha vivido. Cuídese, pida la misericordia de Dios que nunca usted quede en esa posición. Amén. Porque somos muy fáciles para censurar a aquellos que están haciendo lo que nosotros no hacemos. Es más, hay gente que eso era en el mundo. Y ahora porque se aprendió 5 coros y estudió en un instituto bíblico y sabe algunos versículos de la Biblia, ahora se mira superior a los demás. ¿Cuántos adoran a Dios? Y Dios quiere que cuando tú veas a tus enemigos, que tú sufras, no porque usted quiere que Dios tome venganza, sino para que Dios te use a ti para sacarlos a ellos de esa circunstancia. Y si ese no es tu deseo y ese no es mi deseo, amado hermano, necesitamos una reparación del alma. ¿Alguien dice amén? Amén. Por eso Dios permite circunstancias en nuestra vida. Nadie sabe lo que es tener un hijo en las drogas hasta que su propio hijo está pasando lo mismo. Dicen amén, amados hermanos. Nadie sabe lo que es tener un hijo aprisionado en depresión hasta que no esté pasando por lo mismo. Nadie sabe, amados hermanos, lo que es haber sido pecador y haber ofendido y sentirse ahora solo a consecuencia de su propio pecado. Nadie sabe hasta que no pasa por la misma situación. Dicen amén. Amén. Por eso, amados hermanos, debemos de buscar el corazón de Dios. Debemos de procurar, amados hermanos, el sentir de Dios para nuestra vida con el propósito de que no seamos como Jonás, que celebremos el mal de otro, sino que cuando veamos en otro en males y dificultades, lloremos delante de la presencia de Dios para que Dios nos use, aleluya, para la gloria y honra de su nombre, para rescatar a estas personas que están en estas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Job era un hombre perfecto, defendido por el mismo Dios. Defendido por el mismo Dios. Mas sin embargo, Dios, escúcheme, tiene que hablar con Job desde el capítulo 38, 39, 40 y 41, por 4 capítulos. Dios tiene que hablarle a Job para sacarlo de la posición donde Job pensaba que a consecuencia de su justicia propia él estaba bien. Escúcheme lo que estoy diciendo en esta noche. Ahora, mira lo que Job dice a consecuencia del trato de Dios con la vida de él. En el capítulo 42, versículo 1, si usted puede ir conmigo, vaya. Job 42, 1. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ahora, cuando Job dice, yo conozco que todo lo puedes, no está hablando del poder sobrenatural de Dios y su soberanía completa. No está hablando de eso.
en ese momento. Mira lo que Dios está, lo que Job está diciendo. Cuando dice, yo conozco que todo lo puedes, y después dice, hay que mirar el contexto, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De manera que aquí cuando Job dice, yo conozco que todo lo puede, él está afirmando la capacidad moral de Dios para actuar como juez supremo. Dice, yo conozco que todo lo puede y no hay pensamiento que se esconda de ti. Solo Dios, escúcheme bien, tiene la capacidad de actuar moralmente como el juez supremo. Usted no. Amen. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Usted no puede, amén, obrar en esa capacidad. Solo Dios juzga. Amen. Ahora, si Dios es supremo, todopoderoso, 3 veces santo, en la cual no hay maldad, y en ese Dios hay misericordia, entonces nosotros que no tenemos la calificación para ser moralmente jueces supremos, deberíamos con más razón también demostrar misericordia y bondad para aquellos que lo necesitan. Amen. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso él mismo confiesa y dice, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Y él mismo dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En otras palabras, yo, por haber sido un hombre justo, pensé que no había ni un detalle de problemas en mi vida, pero mi corazón y mi mente estaban enceguecidos. Dice la Biblia, el que crea que está firme, mire y no caiga. Y él dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahora mire cómo la oración de Job cambia. Él dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mire qué diferente es esa oración. Nosotros muchas veces oramos y decimos, Señor, mira a Fernández, Padre. Tú sabes las batallas que tiene ese hombre, Señor. Pero te doy gracias, Señor, que yo he podido superar esas luchas en mi vida. Señor, enséñale una lección a ese hombre para que algún día, Señor, él pueda, como yo, alcanzar el poder y la victoria que tú has dado a mi vida. Qué linda oración, ¿right? Qué bonita oración. Pero en esta oración yo estoy haciendo una serie de afirmaciones. De declaraciones que pudieran ser equívocas. Y Job dice, es posible que en mi sentir de justicia yo viva en una vida de adoración a Dios, pero en lugar de inquirir de parte de Él, de buscar su consejo, yo viví mi vida haciendo afirmaciones como si yo no necesitara un consejo. Como si yo no necesitara dirección. Y aquí él dice, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Amado hermano, cuando nosotros estamos teniendo dificultades de este tipo, como Jonás, en lugar de nosotros dar por sentado que Dios debería de actuar como nosotros pensamos, Dios debería de actuar, deberíamos mejor de decirle al Señor, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes mi vida, tú sabes la vida de ellos, ten misericordia de nosotros. Pero muchas veces nosotros en nuestra posición de justicia nos sentimos superior a los demás y en lugar de inquirir de Dios le decimos a Dios, mira, esto es lo que vas a hacer con la hermana Beltrán para que aprenda, Señor. Esto es lo que vas a hacer con Sandra Castro, que bien se lo merece, Señor. Esto es lo que deberías de hacer. Pero Job dijo, no, Señor, ten misericordia de mí, porque de la misma forma que yo necesito misericordia, ella también necesita misericordia. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? ¿Saben por qué muchas veces nosotros nos damos a juzgar a los demás?
Porque lo más profundo de nuestro corazón, nosotros nos sentimos superior a aquel a quien nosotros juzgamos. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque nosotros pensamos que tenemos todos nuestros palitos en orden. Y Él no. Porque nosotros tenemos todas nuestras circunstancias en orden. Mira, amado hermano, el hecho de que Dios haya tenido misericordia de tu vida y todo te está yendo bien, nunca te dará la licencia de usted señalar los males del otro sin tener compasión con ellos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Nunca, amados hermanos, el hecho de que tú seas bendecido por Dios y que vivas una vida de prosperidad, nunca te dará licencia. Amén. La misericordia de Dios a tu vida es la misericordia que tu hermano que ha pecado contra ti también necesita. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Alguien sabe lo que decía Jesús mientras lo clavaban en la cruz? ¿Le puede decir alguien? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo clavaban en una cruz. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Jonás, Dios le dice, ¿sabe qué? Yo voy a tener que cambiar este corazón. I'm going to have to do something with this guy. Voy a tener que trabajar en su corazón. Y de la misma forma que Dios preparó un viento y preparó un pez para en su soberanía reubicar a Jonás en el lugar donde él quería, esa misma providencia divina de Dios es usada para ubicar no su persona en Nínive, sino su corazón en el lugar correcto. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque Dios en su providencia permite circunstancias no solo para ubicarnos geográficamente, sino también para ubicarnos en cuanto a nuestras actitudes y nuestro corazón. Escúcheme bien, Dios tiene formas de cómo arreglar a sus hijos. Dice amén alguien en esta tarde. Y ahora, el mismo Dios que preparó el viento y el pez, ahora dice, el versículo 6 del capítulo 4. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Y cuál fue el resultado de esa bendición? Jonás se alegró. ¿Ve? Dios me está bendiciendo. I have to be right. Mira, Dios puso una sombra. ¿Qué milagro hizo Dios? En un día creció la calabacera y las hojas me dio sombra. Sí, amados hermanos, yo tengo que estar bien y muchas veces tenga cuidado de nosotros legitimizar nuestra vida espiritual basado en nuestra prosperidad, porque eso es peligroso. Dicen amén, amados hermanos. Nosotros no podemos medir nuestra autenticidad con Dios, sino que tenemos que reconocer su misericordia y su gracia. Porque nada de lo que nosotros tenemos merecemos. ¿Dice amén alguien? Ahora dice, pero al venir el alba, una noche le duró un día, el gozo le duró un día. El gozo, yo tengo gozo, es tan precioso que mi alma canta. One day. Un día. Porque al otro día, dice la Biblia, que Dios preparó un gusano. De manera que ese gusano que atormenta tu conciencia, posiblemente haya sido ¿quién? El Dios Todopoderoso. Amén. Preparó un gusano, el cual hirió ¿qué? La calabacera y se secó. Ahora, ¿quién hizo crecer la calabacera? ¿Quién hizo emerger el gusano? El mismo Dios. Dice la misma, amados hermanos. Y dice, y se secó. Ahora, ya con esto era malo. ¿Por qué? Porque ahora Jonás se quedó sin sombra y el sol lo estaba hiriendo fuertemente. Pero Dios dijo, no, todavía este hombre
hombre no está totalmente sano. Y Dios continuó preparándole cositas. Preparándole cositas. Dice el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. En otras palabras, Dios le preparó la calabacera, luego le preparó el gusano que destruyó la calabacera, y sobre el sol hiriente ahora Dios envió un recio viento solano. Si alguien vivió en Arizona y en esos lugares, sabe lo que es un recio viento solano. Es una tormenta caliente que trae consigo arena que produce una molestia increíble. Ahora, esto fue producto de Dios. Ahora, quiero aclarar esto, amados hermanos. Dios, escucha bien, Dios no es el productor de los males del hombre. Escúchame lo que estoy diciendo. Dios no es el productor de los males del hombre, porque Dios no puede hacer nada que es malo. ¿Está claro, amados hermanos? Pero en su voluntad permisiva, Dios es el que protagoniza los eventos negativos del hombre. ¿Con qué propósito? Con que el hombre pueda entender y saber el corazón de Dios y pasar por ciertas experiencias que doblegan y humillan y transforman y cambian las actitudes del hombre. Amén. Yo no he visto en un hospital a un enfermo orgulloso. Dicen amén, amados hermanos. ¿Por qué? Porque circunstancias como esas reducen al hombre ¿a qué? A humillación. Dicen amén, amados hermanos. Yo jamás he visto en mi vida a un leproso todo echón. What's happening? Le quedan 2 dedos, todo orgulloso. No, lo veo triste, acongojado. ¿Por qué? Porque ciertas circunstancias producen en el hombre la reducción del orgullo, la consumación del orgullo que nos humilla. Ahora, es difícil darle gracias a Dios por las cosas que nos humillan, pero cuando nosotros conocemos que sobre las cosas que Dios permite, Dios tiene un propósito mucho mayor, entonces podemos darle gracias a Dios por las circunstancias que Dios ha permitido en nuestra vida, que nos humillan, porque es solo de esta forma que nosotros podemos reconocer que Dios está más interesado no en tu bienestar físico ni en tu bienestar material, sino en tu bienestar espiritual. Tengo el hermano mío, Ariel. A los 7 años Dios hizo un milagro increíble con él. Lo libró de un accidente tremendo. De un accidente tremendo de automovilístico. No le puedo contar ahora, un día, ¿verdad? Y Dios lo sanó. Creció este muchacho en ministerio, músico de la iglesia, ungido de Dios para tocar sus instrumentos. Era increíble su forma de Dios usarlo. La forma de Dios usarlo. Ahora, este mismo Dios que lo libró de un accidente automovilístico donde él debió de haber muerto. ¿Lo han oído el testimonio? ¿Verdad que sí, amados hermanos? ¿Cuántos lo han oído? Levanten la mano. Levanten la mano, amados. Ok, más de la cuenta. Casi muerto, Dios hizo un milagro a los 7 años. Ahora tiene 50 años. Y sufre un stroke, un derrame cerebral. Y ahora él está postrado en una cama, en el hospital, con la mitad de su cuerpo totalmente inerte, ciego de un ojo izquierdo, perdió la visión periferal de su ojo que le quedaba con visión. Y yo pues decido ir a verlo a Florida. Y llego al hospital, lo llamo por teléfono, le digo: Ariel, ¿cómo estás? Pues aquí bien, mijo.
ay, qué pena que no te pueda ir a ver, chico, qué deseo tengo de ir a verte, pero no puedo ir a verte, algún día yo te voy a ir a ver. Yo estaba detrás de la puerta, ¿no? Y de momento cuando él me mira, se sorprende y se llena de alegría y me abrazó y me dice, Edwin, palabras que jamás yo esperaba oír eso de él. Él dice, Edwin, yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí. Dice, Ariel, ¿pero por qué tú dices eso? Porque mientras Dios me comenzó a usar en la música, en el ministerio, comencé a sentir que era yo el que traía la unción. Comencé a sentir que yo era el que provocaba la bendición en la iglesia. Y me dice Ariel, y mi corazón se llenó de arrogancia y orgullo. Y si Dios no permite esta circunstancia en mi vida para humillarme y hacerme entender que lo que yo he sido por su gracia y su misericordia y su bondad, Edwin, yo estuviera perdido hoy. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque muchas veces Dios permite circunstancias y eso son nada más y nada menos que ¿qué? La providencia de Dios, que es misericordioso con el propósito de ¿qué? De reparar nuestras actitudes y nuestra arrogancia y nuestra soberbia. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, amados hermanos? Porque Dios es un Dios bueno. Y ahora, contendiendo Jonás con Dios, le dice, Dios, ¿te enojas por la calabacera? Y él dijo, sí, me enojo. Dice, pero ¿cómo tú vas a enojarte por la calabacera si no la sembraste tú? ¿No la alimentaste tú? ¿No la hiciste crecer tú? ¿Por qué te enojas por la calabacera si tú no tuviste nada que ver con esto? ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Dios a Jonás? Ese pueblo de Nínive, esa es creación mía. Ahí tú no hiciste nada. En este pueblo tú no contribuiste nada. Yo soy Dios. Yo salvo a quien yo quiero. Yo levanto a quien yo quiero. Yo manifiesto mi gracia con quien yo quiero. Y tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque de la misma forma que yo a ti te di una calabacera, te ayudé y te sostuve, también yo tengo un corazón para aquel pueblo de Nínive que también necesita de mi presencia. Porque Dios tiene formas de curarnos. Dicen amén. Lindo es Dios, aleluya. Dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben, miren esto, miren la justicia divina, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora, cuando Dios dice que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, ¿de quién Dios está hablando? De los inocentes de Nínive. ¿Cuántos adoran a Dios? De los inocentes de Nínive. ¿Saben por qué, amados hermanos? Usted posiblemente haya sido víctima de alguien que también fue víctima. ¿Cuántos adoran a Dios? Si alguien te hizo mal a ti, es porque hay disfunciones en su propia vida y ellos también necesitan de la gracia y de la misericordia de un Dios que puede transformar y puede levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y mira las enseñanzas, y con esto termino en esta noche, que Dios a través de la calabacera le da a Jonás. Cuando no sentimos lo que Dios siente, no podemos apreciar el valor que Dios le da a nuestros semejantes. Cuando no sentimos lo que Dios siente, nosotros no podemos entender y apreciar el valor que Dios le da a nuestros semejantes. Y escúcheme, muchos de nosotros pudiéramos tener el síndrome del hijo mayor. El síndrome del hijo mayor. Porque cuando vino el hijo pródigo perdido, su padre hizo fiesta, hizo celebración. Y cuando llegó el hermano mayor, no celebró, sino que dijo, tu hijo te ha sido infiel.
Lo trató con indiferencia. Este es tu hijo. Y muchas veces cuando Dios bendice a nuestros enemigos, nosotros tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos el síndrome del hermano mayor. ¿Cuántos adoran a Dios? Y aquí, a través de la experiencia que Dios hace pasar a Jonás, le hace entender eso. La gracia de Dios está disponible para todos los hombres, no importando la distancia moral en la cual se encuentran. No importando la distancia moral en la cual se encuentran. Las circunstancias que Dios permite es para que podamos vivir a la altura moral que Dios desea. Amar como Él ama, desear lo que Él desea y establecer el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y otro punto final: las circunstancias nuestras descubren lo que hay escondido en lo más profundo de nuestro corazón. Las circunstancias que Dios nos permite descubren lo que está escondido en nuestro corazón. Amén. Y amados hermanos, pongámonos de pie en esta noche. Muchos de nosotros estamos en una seria crisis espiritual. Que hasta tanto nosotros no lidiemos con los que nos han hecho mal, como Dios quiere que nosotros tratemos el asunto, no vamos a poder superar las batallas de nuestra propia vida espiritual. ¿Me siguen, amados? Hasta tanto nosotros no lidiemos adecuadamente con aquellos que nos han hecho mal, no vamos a superar nuestras propias batallas espirituales. Y Dios te dice en esta noche: déjalos ir. Déjalos ir. Déjalos libres. Y comienza a pedirle a Dios. Esto es un reto para la iglesia. Comienza a pedirle a Dios bendición para el que le ha hecho mal. Dile: Señor, prospera su camino, prospera su vida, prospera su familia, bendice su hogar, bendice su ministerio. Comience a orar a Dios por aquellos que te ofendieron. De esta forma, Dios se encargará de ellos, pero Dios te restaurará a ti. Dios te restaurará a ti, porque necesitamos ser libres de la opresión de oprimir al que nos ofendió. Es una opresión satánica. El enemigo te quiere ver así, no perdonando, aborreciendo, deseando mal. ¿Por qué? Porque eso es lo más remoto del corazón de Dios. Y mientras el enemigo te mantenga, vamos hermanos, con ese pensamiento de esperar ver la destrucción de tus enemigos, ver cómo Dios se va a encargar de ellos, ver cuando las cosas sucedan mal para tú poder celebrar, tú no vas a poder ser libre. Pero en esta noche Dios quiere, amados hermanos, que tú entiendas que Dios en su providencia ha tratado contigo con el propósito de que tú puedas liberar a aquel con quien tú tienes algo y tú puedas ser libre. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo voy a invitar a la iglesia un momento. El tiempo se ha ido, pero voy a invitar a la iglesia un momentito para que vengamos a orar en esta noche.